Hola gentes, bienvenidos a un nuevo video de Operación Salud. El día de hoy el tema que trataremos será identidad sexual. Bueno, para empezar, ¿qué es la identidad sexual? La identidad sexual principalmente se constituye de tres elementos. Uno de ellos es la orientación sexual, el otro es el rol de género y el otro es la identidad de género. ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Comúnmente se consideran en las siguientes categorías, como lo son pansexual, homosexual, bisexual, demisexual, asexual y heterosexual. Los tipos de orientación sexual, que es la heterosexuales, son las personas que se sienten atraídas a un género diferente. Por ejemplo, mujeres que se sienten atraídas por hombres y hombres que se sienten atraídos por mujeres. Y los homosexuales son las personas que sienten atracción por personas del mismo género. Se suelen considerar homosexuales o gays. Las mujeres gays prefieren un término que se le denomina lesbiana. Bisexuales, personas que sienten atracción tanto por hombres como por mujeres. Los siguientes son pansexuales, que son personas que sienten atracción por diferentes posibilidades de identidad de género, ya sea hombre, mujer, transgénero, intergénero, intersexual o entre otras. Y los asexuales, que son personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual por nadie y suelen llamarse sexuales a sí mismas, y es posible que consideren a otros físicamente atractivos o que deseen tener relaciones amorosas, pero realmente no están interesados en tener relaciones sexuales ni en participar en prácticas sexuales con otros. Sexo es la etiqueta usualmente dada primera por un médico, basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo, como lo son los genitales, con las que naces. Se incluye en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. El sexo de algunas personas no encaja ni en femenino ni masculino, y esto se le llama intersexo. Se refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres, niños y hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las personas deben actuar basado en su género. Por ejemplo, muchas culturas esperan y alentan a los hombres a ser más agresivos que las mujeres. ¿Qué son los roles de género? Son el conjunto de papeles y expectativas diferentes que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. Dependen de la idea de que la sociedad tiene acerca de la masculinidad y la feminidad. La importancia de quebrar estereotipos. Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros. En todos los casos marcan el papel y las habilidades de todos desde que nacemos, generando muchas veces situaciones de desigualdad y discriminación. Es importante evitar los estereotipos que tienden a encasillar a las personas en unos prejuicios determinados para recordar que todo ser humano es único e irrepetible. ¿Qué es la identidad de género? Es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Tipos de identidad de género. Cisgénero. Las personas a quienes se les asigna femenino al nacer se sienten como niñas o mujeres, así como la mayoría de aquellos a quienes se les asigna masculino se sienten como niños u hombres. A estas personas se les denomina cisgénero. Los transgénero. Algunas personas tienen una identidad de género que no se condice con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina o un útero, pero se sienten e identifican como masculinos. Estas personas son transgénero o trans. Intersexual. Algunas personas nacen con una mezcla de marcadores biológicos masculinos y femeninos, lo cual dificulta la tarea de los médicos al asignar un sexo femenino o masculino. Estas personas son intersexo. Bueno, otros tipos de identidad de género es el género binario.
Esta es una identidad de género con la cual una persona se identifica con el género que se le fue dado desde que nació o con el género contrario. Transgénero es una persona cuya identidad de género o expresión no coincide con las expectativas sociales típicas de su género de nacimiento asignado. Estas personas pueden o no pueden querer modificar sus cuerpos tomando hormonas o sometiéndose a cirugía. La diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual es que las personas transexuales no se sienten tan cómodas con su cuerpo que llega un punto en el que dicen, ¿saben qué? Quiero tomar ciertas hormonas o someterse a ciertas cirugías para que pueda parecerse o tener la forma con la que se sientan más seguros. Y una persona transgénero solamente va a modificar su apariencia de manera en la que no va a someterse ni a cirugías ni a hormonas. Ahora también existe el género no binario. El género no binario designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculinos y femeninos y por ende no se encuentran a sí misma en un término absoluto o dicotómico como hombre o mujer. Este tipo de género a veces también engloba personas que no se sienten cómodas con ninguno de los dos géneros, sino que solamente con ciertos detalles o ciertos aspectos del género masculino o el género femenino. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la identidad de género y la expresión de género? La identidad de género alude a la manera en la que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo las demás personas lo perciben. Y la expresión de género es cómo mostramos nuestro género al mundo. Esto es a través de un nombre, de cómo nos vestimos, cómo nos comportamos y cómo interactuamos. Podríamos decir que la identidad de género es cómo nos sentimos respecto al género que queremos o nos sentimos más cómodos de asumir, y la expresión de género es la manera en la que podemos dar a conocer esta identidad de género. La identidad sexual es la comprensión de diversos aspectos de la vida de una persona. Toda identidad sexual es natural, por lo tanto debe de potenciarse la tolerancia y el respeto, que de acuerdo a su dignidad es dueño de amor y respeto, además de que es importante crear los cimientos de una sociedad libre en la que cada ser humano pueda mostrarse tal y como es, al ser auténtico. Cada ser humano nace como hombre o mujer. La identidad sexual permite que uno elija el género que lo identifica, preferencias y qué rol tomamos ante la sociedad. La identidad sexual, por lo general, se establece al final de la adolescencia, ya que es la etapa donde uno se empieza a conocer más a fondo. Esto supone la integración de los impulsos sexuales a la personalidad total del adolescente, siendo capaz de unificar y relacionar diversos aspectos como lo es su sexualidad, normas, valores, ética, etc. Ahora les daré a conocer algunos términos relacionados a sexo y género. Número 1, sexo biológico. Este hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables, ya sea cromosomas, pene, vagina, hormonas, entre otros. El segundo es género, que es una construcción social y cultural binaria y comúnmente está asociado al sexo biológico, y es lo que la sociedad espera de los varones y las mujeres. Número 3, identidad de género. Es la vivencia de género tal como cada persona la siente, pero que no puede corresponder al sexo biológico. La expresión de género que se vincula con cómo nosotros y nuestro género mostramos al mundo a través de nuestro nombre, de cómo nos vestimos, de cómo nos comportamos o de cómo interactuamos con otras personas, entre otras acciones que realizamos. Y por último, la orientación sexual, que es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otras personas. Para finalizar, este tema quisimos incluirlo porque, como lo dijo hace un momento una de mis compañeras, la identidad sexual se empieza a formar en la adolescencia,
generalmente en la adolescencia, puede ser antes, debido a que esta es una etapa en donde el ser humano empieza a conocerse más a sí mismo, empieza a conocer y a experimentar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo se siente con su persona, entre otras cosas más. Entonces quisimos incluir, ya que se nos hace un tema bastante importante, puesto que en la actualidad tal vez es algo que ha empezado a ser un poco más aceptado, pero siempre hay como excepciones. Con este tema queremos darles a conocer que la manera en la que expresa sus preferencias, la manera en la que expresa el amor que siente hacia otra persona independientemente de su género o apariencia, sigue siendo natural. Ajá. Entonces, todos debemos poder expresarnos y sentirnos de la manera que más nos parezca cómodo, siempre y cuando no nos dañe y no lastime a terceras personas. Mientras se cumpla todo esto, todos somos libres y capaces de poder decidir, hacer y sentir de la manera que nosotros quieramos. Gracias.